Bueno, pues vamos a empezar. Como les decía, el training se titula Desarrollo de DLLs para el 3070 con integraciones con Python y C#. ¿Cómo vamos a estar llevando este training? Pues primeramente se explican algunos conceptos de qué son las DLLs. Después analizaremos los requerimientos que necesita el entorno del 3070 para trabajar con DLLs. Luego ya iremos directamente a algunos requerimientos necesarios de Visual Studio, como versiones, qué plugins se necesitan para desarrollarlo, las DLLs. Veremos los ejemplos ya con el template de BT Basic estándar que proporciona Keysight. Y pues daremos algunos ejemplos. Yo creo que este va a ser lo más tardado de la clase, los ejemplos y integraciones con C# y por último con Python. Espero que nos ajuste el tiempo para ver todo lo que quiero mostrarles y pues vamos a empezar. Bueno, pues empezamos definiendo o aprendiendo qué es una DLL. Yo creo que muchos hemos visto que en las computadoras en las que trabajamos, pues manejan o vienen muchos archivos que son .dll. Sobre todo Windows. Yo creo que la base de Windows es con DLLs desarrolladas por Microsoft para el sistema operativo tal cual. De hecho, pues Windows solamente es el único sistema operativo que trabaja con DLLs. Una DLL es una librería que contiene código que puede ser reutilizado por uno o más programas al mismo tiempo. Estos recursos se cargan bajo demanda, es decir, cada programa carga una DLL que necesite sus recursos para poder operar. Y pues la ventaja de esto es que no se tienen tantos recursos en el sistema que se carguen o que no sean compartidos, ¿no? O sea, se reusa mucho código con este mecanismo. Y pues como decía, para los sistemas Windows, la mayoría de la funcionalidad es a través de las DLLs. ¿Cuál es la diferencia entre archivos ejecutables y DLLs? Seguramente muchos programadores de 3070 han pues desarrollado archivos ejecutables sobre DLLs por la facilidad que tienen de desarrollarlos y de ejecutarlos, ¿no? O sea, la facilidad relativa me refiero a bueno, es más fácil desarrollar un exe que un ejecutable, que una DLL, ¿no? Entonces, las principales ventajas es el uso de la memoria a través del tiempo. O sea, por ejemplo, un archivo ejecutable, digamos, que se encargue de enviar un comando por un protocolo de comunicación, su ciclo de vida, en cuanto se ejecuta y hasta que termina, libera todos los recursos en ese momento. Es decir, primero se encarga de conectar dentro del mismo código, se encarga de enviar el comando, recibir una respuesta y al final desconectar el protocolo, ¿no? Y para hacer varios llamados o varias ejecuciones de los comandos se necesitan cargar 2 diferentes objetos o 3 o los que se necesiten, que hacen la conexión, el envío, la recepción y la desconexión. Con una DLL puedes tú tener una sola instancia, una sola instancia de tu objeto, hacer una sola conexión y enviar tantos comandos como tú requieras a través del código de BT Basic. Y al final, ya cuando necesites deshacerte de los recursos, pues desconectar. Esa es la principal diferencia que tiene las DLL sobre los archivos ejecutables. Otra de las diferencias que yo veo es el rendimiento, ¿no? Nosotros podemos, con una sola DLL, el rendimiento y el compartir información, el compartir recursos. Podemos tener a lo mejor 2 3070 que estén cargando la misma DLL en un drive de red y cada una maneja sus propios recursos. Y en cambio, si cada uno ejecuta su
el archivo ejecutable también comparte sus recursos, pero sucede lo que decíamos aquí, de que se cargan diferentes objetos en el mismo código de BTBasic. ¿Cuáles son los requerimientos para usar las DLLs en el software de Keysight? Bueno, pues ahorita ya en la actualidad todos los equipos ICT ya vienen con el software más nuevo de Windows y de 3070, ¿no? Y pues por defecto tienen el feature habilitado, la característica de uso de DLLs habilitado, y pues esto nos permite directamente desarrollar nuestras DLLs sin tener que comprar una licencia. Anteriormente en equipos más legacy, digamos, se tenía que habilitar a través de una licencia. Bueno, en realidad este es el único requisito que pide el 3070 para trabajar con DLLs. ¿Cómo podemos saber si tenemos este feature? Bueno, como les decía, los equipos más nuevos ya vienen con el feature habilitado, pero si tenemos duda podemos ejecutar este comando que se llama codeword, y nos aparecerá un montón de features o características que tiene el 3070, como throughput multiplier, panel test, polarity check, etc. Y casi al final nos aparece que dice Agilent External Application DLL. Ok. Este feature se habilita, pues no lo habilitamos nosotros, ya viene por defecto habilitado, como lo decía, en los equipos más nuevos. Pero si no viene, entonces se tiene que solicitar a Keysight para habilitarla con una licencia. ¿Sí? Bueno, ahorita podemos ir al equipo para mostrarles. En la línea de comandos ejecutamos la instrucción codeword y nos aparecerán todos los features que están habilitados en el equipo. Y aquí tenemos el de External Applications DLL en on. Entonces, con eso ya sabemos que sí podemos cargar las librerías en nuestro código de BTBasic. ¿Qué necesitamos de herramientas externas? Bueno, el Visual Studio es una herramienta que nos permite desarrollar todo tipo de programas de Windows, ¿no? Actualmente incluso hasta se pueden desarrollar programas multiplataforma que puedan ser ejecutados por diferentes sistemas operativos. Cuando instalas el Visual Studio la primera vez, te aparece una ventana como esta en donde te pregunta qué quieres instalar. Hay muchas características que podemos instalar directamente para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo para dispositivos móviles, para C, C++, Visual Basic, pero lo que a nosotros nos interesa son estas dos: desarrollo de escritorio.net para las DLLs de C#, como lo vamos a ver más adelante, y desarrollo para escritorio en C++. Con estas dos ya podemos nosotros instalar lo necesario para poder desarrollar nuestras DLLs. Esto es con Visual Studio 2019, sin embargo para Visual Studio 2022 también funciona igual. La ventana que nos aparece es igual, solamente con características más nuevas. Y pues de aquí ya, a partir de aquí, en la presentación que se les va a compartir al final de este training, junto con todos los códigos fuentes, se me olvidó comentarles, se va a compartir junto con todos los ejemplos que desarrollemos, scripts de BTBasics, scripts de Python, proyectos de C# y el proyecto de la DLL de C++, para que ustedes empiecen o puedan ejercitar lo que se vea en este curso, los ejemplos y todo, ¿no? Bueno, lo primero que se hace es cargar un proyecto de Visual y nos aparecerá esta parte, crear un proyecto.
Aquí en donde nos dice crear proyecto, escogemos el tipo de lenguaje, el tipo de sistema operativo o plataforma y el tipo de código. Si es una biblioteca, si es una aplicación de consola, etc. Seleccionamos biblioteca y es importante que aquí seleccionemos biblioteca de vínculos dinámicos MFC. Esto es lo que se instala con este paquete que le decimos nosotros. Y le damos siguiente. Posteriormente, pues ya nos crea el proyecto. Bueno, aquí creamos el nombre para nuestro proyecto. Y ya le damos clic en crear y nos aparecerá y ya nos cargará todo el proyecto. Esta es la estructura de un proyecto que nosotros trabajaremos para poder hacerlo compatible con BT Basic. En estos momentos yo ya tengo este código fuente creado. Nosotros vamos a trabajar sobre dos archivos principalmente, el archivo de cabecera y el archivo de código fuente, archivo de origen CPP. Tendremos que modificar algunos otros archivos como el PCH y el framework, pero con un par de líneas nada más agregar. Bueno, pues aquí en este documento nos especifica paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Ahora me voy a brincar al tester y al código para mostrarles. Es casi como una receta en donde paso a paso nos dice qué es lo que tenemos que agregar, en qué parte, qué archivo tenemos que modificar y ahorita se los voy a mostrar. Voy a abrir aquí mi visual y aquí me aparecen los archivos recientes. Este es mi archivo de C++. Ese es algo importante. La plantilla de BT Basic estándar que se maneja para poder hacer DLLs tiene que estar en C++, sí o sí. Y tiene que tener cierto formato, cierta estructura. Entonces lo que hacemos aquí es editar los archivos framework. Aquí ponemos lo que mostraba, lo que nos decía la presentación. Estas 4 líneas para poder utilizar vectores, strings y algunas utilerías de entre .NET y C++. En el archivo PCH también hay que poner esta directiva porque al compilar la primera vez nos dice que algunas funciones no son seguras para el procesador, entonces nada más le decimos que ignore esos warnings. Básicamente esos 4 archivos son los que se editan: el framework, el PCH, el single test, .h. Aquí vamos a establecer la única función que vamos a tener nosotros para poder que sea cargada por BT Basic, y es esta. Es la única que necesitamos agregar en el .h. ¿Sí? Entonces, esto viene en el documento de Keysight que podemos descargar de su página. Viene también una forma de cómo ejecutar un ejemplo que tienen ellos para unos LEDs. Unos LEDs creo. Siempre tenemos que decirle que va a ser este nombre la función y siempre tiene que coincidir mayúsculas y minúsculas. El nombre de la función que nosotros vamos a crear o a decirle desde el entorno de BT Basic, los parámetros, todos vienen siendo strings o cadenas de texto. Esta es una variable de retorno, es decir, el código nos va a regresar un valor a través de esta variable en string y también nos va a regresar un valor a través de un entero. Este no. El otro archivo que se modifica es el de origen, el CPP. ¿Sí? Entonces, como BT Basic maneja puras cadenas de texto, no tenemos, bueno, sí tenemos tipos enteros, tipos booleanos,
pero la interacción con las DLLs es solo a través de enteros y de strings, y los parámetros, si se fijan, en el punto H los parámetros solamente vienen con una cadena de texto. Entonces, ¿cómo le pasamos más de un parámetro? Simplemente con un delimitador. Tenemos que pasarle los parámetros que nosotros queramos, pero necesitamos usar un delimitador para que podamos usar más de uno. Entonces, lo que hace esta función split, de lo que se encarga es de convertir ese string que le pasamos y el delimitador en un arreglo de vectores de tipo string para poder nosotros tener los datos separados. ¿Se fijan? Entonces, con esto, si de este string, por ejemplo, ejecutamos la línea o la función de este modo, nos hará el split separado por coma en un arreglo de los datos separados. ¿Sí? Entonces, para eso es esta función. ¿Qué más? Y como les decía, la única función que tenemos es la de AFX API Export, BTBasic DLL-Cal. Aquí hacemos la declaración y aquí hacemos la definición del programa, de todo el código. ¿Sí? Entonces, no es más que una serie de condicionales, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿qué sección de código vas a ejecutar a partir de ifs? Es decir, comparamos el nombre de la función y si es el nombre que nosotros estamos esperando, ejecuta cierta parte del código. Si es otra función, ejecutamos otra parte del código. Por ahora solamente me voy a usar el hello world porque estas otras funciones corresponden al ejemplo con C#. ¿Sí? Entonces usaría la misma DLL para mostrar el ejemplo de ejecución de la DLL simple y llamarla la de C#. ¿Sí? Porque lo que se hace con la de C# es llamarla a través de un wrapper, le llaman. El wrapper envuelve a la DLL de C# para poder usarla desde el BTBasic a través de esta DLL de C++ con formato de Keysight. Bueno, entonces estos también los voy a explicar más adelante porque se usan para la interacción con C#. Aquí se ejecuta el split de los parámetros. Los tengo que poner con pipe, aunque puede ser el parámetro que nosotros decidamos. Pueden ser comas, puede ser gatito, puede ser lo que nosotros decidamos. En este caso, pues yo estoy considerando que los parámetros van a venir desde el BTBasic como pipes. ¿Sí? Hay que recordarlo esto para ahorita que pasemos al código de BTBasic. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya sé que por lo menos voy a tener un argumento en la función de hello world porque la estoy definiendo yo. Y el primer argumento estoy diciendo que va a ser un nombre, ¿no? Entonces lo único que hace es que concatena este string con el nombre que le paso. Y al final me devuelve un código 1. ¿Sí? Si yo tengo un error, esta misma variable la puedo manejar como el error. Aquí está, de hecho, cómo se liga con el llamado desde BTBasic. En BTBasic tenemos 3 directivas principales para usar la DLL. Una que se llama DLL-load, otro que se llama DLL-call y otro que se llama DLL-unload. Estas 3 directivas manejan un handler que es como un apuntador desde BTBasic que me liga la instancia que se carga en tiempo real o en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces con esto ya podemos hacer uso de las funciones una vez que me carga la DLL. Con el DLL call, el primer argumento que le pasamos es el handler. Después SZName que viene siendo y luego este orden es importante también para a la hora de hacer la ejecución en BTBasic. Tiene que respetarse este orden
y por eso aquí estoy señalando cuál está relacionado con cuál dentro de la función. El iResult es el valor de retorno que nos devolverá la DLL, que le podemos devolver. SZReturnString es un string que tenemos para las respuestas ya sea positivas o errores que podamos tener, y los parámetros al final después de un punto y coma. Entonces los parámetros al final después de un punto y coma vendrían siendo estos. El segundo parámetro o argumento de la función DLL-call. Bueno, este ya lo tengo yo preparado en un ejemplo. Como les comento, todos los ejemplos serán compartidos de tanto de C++ como de C# y PT Basic, Python también. Entonces, en estos momentos yo voy a abrir el PT Basic y esta es la carpeta que se les hará llegar con todos los ejemplos. El primero que estaremos viendo pues es este de Hello World. Creo que no me está cargando el XVision. Y vamos a esperar a que abra el BT Basic. Esta carpeta se le estará llegando, la pueden colocar en cualquier lugar de su computadora y nada más acceder desde BT Basic a través de el comando cd. Entonces, el primer ejemplo que veremos es este, Hello World, y vamos a explorar un poco el código. Bien, entonces aquí tenemos primero lo que les decía, DLL. Me está abriendo todos los que no pudo cargar al inicio. Aquí defino la ruta completa de mi DLL. Esta es la ruta que tiene, tal cual me la compiló el Visual Studio. Cuando le di compilar me la genera una salida. Y esa salida pues yo la copio y la pego aquí. Tiene que ser una ruta absoluta para que pueda cargarla. Y aquí hago la primera directiva. Vamos un poco a la presentación. Aquí describe el nombre del BT Basic DLL-cal y la definición de la función. Algo importante aquí es que hay que compilar con debug y x86 las opciones de compilación. Creo que están por default. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la DLL, estas están por default. Hay que dejarlas así. Sin embargo, una vez que tengamos la DLL lista para producción o para ser compartida en varios equipos, tenemos que cambiar el tipo de compilación a release y recompilar la DLL. ¿Por qué? Porque cuando se compila como debug, C++, el compilador le agrega más recursos de depuración. Y esos recursos de depuración hacen que pese un poquito más esta DLL. ¿Podría funcionar? Sí podría funcionar aún así en producción, pero necesitamos instalar el runtime de debug. Hay una instalación de Windows que se llama, de Visual Studio, perdón, que se llama runtime de debug, para que se pueda cargar esta DLL, si no, no nos podrá cargar. El release no, la versión de release es más ligera, realmente el compilador la genera con los recursos necesarios tal cual, y no necesitamos algún runtime de debug adicional. Entonces aquí en esta directiva, pero iba a mostrarles los de las directivas, aquí están. Estas son las directivas que se utilizan, DLL-load, DLL-call y DLL-unload. Todas hacen referencia al mismo handle. Primero DLL-load carga la DLL y digamos la referencia a ese lo guarda en una variable de tipo handle. En una variable es como un apuntador. Y si hay un error, lo podemos cachar aquí.
Si no hay un error, entonces yo hago la ejecución a través del mismo handle de la función hello world. Esta tiene que coincidir mayúsculas y minúsculas también, es importante, como la definamos nosotros en el código. Como la definamos en el código, tiene que coincidir a como la estamos llamando en BTBasic. ¿Por qué? Porque esta función de comparación de strings hace la comparación tal cual, mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces aquí la variable de retorno se llama ret y la variable de string de retorno se llama retString. Y ya le paso los parámetros que quiero, ¿no? Este código es tal cual, que ustedes lo van a tener también. Y aquí yo le paso el nombre que yo quiera. Y al final libero los recursos de la DLL para poder imprimir el resultado. Entonces vamos a correr, por ejemplo, esta DLL y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ya hizo el llamado a los recursos de la DLL para poner el nombre. Si nosotros le ponemos cualquier otro nombre, ahí podemos hacerlo de manera dinámica. Sí. Esto podría ser a lo mejor un poquito tedioso hacerlo cada vez que necesitamos llamar a una función. Podemos hacerlo a través de subrutinas. Bueno, entonces tenemos otro ejemplo. Déjenme cerrar estos que se abrieron de más. Entonces, tengo otro ejemplo que se llama Hello World Sub, en donde pongo nada más la ejecución en una subrutina para que sea mucho más fácil de manejar y pueda ser reutilizable. Entonces, este código pues está nada más ejecutando esta parte, ¿sí? El BTBasic, para indicarle que un archivo basic termina, es con la palabra end y ya a partir de ahí ya definimos todas las subrutinas que necesitamos. Entonces, si se fijan, es el mismo código, pero pasado a través de una subrutina, en donde yo le paso el nombre y me devolverá la cadena de salida, o sea, todo el string que va a visualizar. Y lo imprimo al final, y al final pues la ejecución es exactamente igual, pero ya la tenemos encapsulada en una subrutina que podremos llamar posteriormente. Vamos a pasar a lo siguiente. Este es el ejemplo para un desarrollo simple de una DLL de C++. Y aquí está, pues aquí les menciona lo que son las funciones y cómo se relacionan con el llamado en BTBasic. Y pues aquí se les señala que se pueden manejar como subrutinas para hacer el código de BTBasic un poco más legible, ¿vale? Y pues ahora pasamos al ejemplo en C#. Parece que sí nos va a estar bien el tiempo. Pensé que iba a ser un poquito más largo. Para lograr esto, como aquí lo menciona, es necesario crear un wrapper con la misma estructura de BTBasic. En este caso vamos a usar la misma DLL, pero agregaríamos un poquito más cosas. Y no son muchas, solamente un par de líneas y algunos registros en la línea de comandos. Y pues esto realmente nos permite extender mucho más las capacidades de BTBasic, porque C# es un lenguaje muy popular y tiene librerías que pueden hacer muchas cosas. En uno de los ejemplos en el ejemplo que voy a mostrar, se estará creando un archivo CSV, un archivo .csv desde BTBasic de manera dinámica, y se estarán obteniendo la información de ese CSV conforme ciertos requerimientos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ahora crear un nuevo proyecto, pero que sea para el lenguaje de C#. Para Windows, seguimos teniendo para Windows y como una biblioteca. Y seleccionamos biblioteca de clases.NET Framework. Aquí es importante que tenga entre paréntesis .NET Framework. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio,
C Sharp a la actualidad es capaz de, bueno, C Sharp es capaz de tener DLLs para ser ejecutadas en cualquier entorno, ¿no? Pero, sin embargo, la interacción con C++ y poder utilizarla a través de BTBasic tiene que ser a través de .NET Framework, es decir, las librerías de C++ trabajan solamente para el framework de .NET hasta este momento, con la forma en la que lo queremos hacer, pues. ¿Sí? Hay otras que aparecen como la biblioteca de clases nada más, sin el .NET Framework, pero esas no nos funcionarían para este fin. Entonces, después, pues ya igual creamos nuestro proyecto. En este caso le estoy llamando igual, simplemente le estoy agregando al final la palabra net para diferenciar que es un código de C#.net. Y el framework que les aparecerá, pues es el último hasta la versión de Visual, ¿no? Es decir, la versión de Visual Studio 2019 viene con el .NET Framework 4.61 por default, pero pues cualquiera nos funciona, ¿no? O sea, realmente las novedades del framework de .NET son muchísimas, pero del 4.6 en adelante nos funcionan perfectamente para lo que queremos hacer. Si decidimos cargar a lo mejor una librería externa desde C Sharp, como un NuGet Package o algo así, y tenemos problemas con la compatibilidad del framework, ahí nos indicará, ¿no?, la librería que queremos utilizar. Pero hasta el momento creo que está en la 4.8 con el Visual Studio 2022, el .NET Framework, pero también funciona. Listo. Entonces, lo que les decía, como les comentaba, se pueden utilizar o cargar librerías de C# más fácil. Para mí, bueno, de entrada para mí el lenguaje de C# es mucho más sencillo, más fácil de manejar que el lenguaje de C++. Tal vez porque no lo utilizo mucho día a día y pues estoy más acostumbrado a trabajar con C# que con C++, tal vez sea por eso. Pero sí, hay hay mucha documentación, muchos ejemplos en C# que podemos utilizar y muchas librerías que son open source y que nos permiten manejar más fácil las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para este ejemplo voy a utilizar una librería externa que se llama CSV Helper. Este CSV Helper me permitirá manejar archivos .csv para poder trabajar con datos o con objetos, ¿no? Vamos a abrir el código ahora de C Sharp Visual y mostrarles cómo está conformado. De hecho, desde que vemos la estructura de archivos, si se fijan, desde que vemos la estructura de archivos de una DLL en C Sharp, solamente tiene un puro archivo de clase y una estructura de archivos de C++ que nos genera código tiene muchos más archivos, ¿no? Entonces de ahí nos damos cuenta, pues, con C Sharp es más accesible trabajar. ¿Va? ¿Qué más? Entonces aquí tengo la DLL, el proyecto. Esperamos a que cargue y aquí está. Le cambié el nombre. Cuando creamos un proyecto de C Sharp viene por defecto con el nombre class 1, que es nuestra clase principal, y pues para fines prácticos yo le cambié el nombre para que se llamara CSV Reader. CSV Reader es una clase que tiene básicamente 3 métodos. Uno que se llama createTable, que como su nombre lo indica, me creará una tabla en formato CSV con el número de records que yo le diga, ¿no? ¿Y cómo son esos records? Son de tipo test. Creo también una clase de tipo test
para definir mis objetos que voy a utilizar y cómo se van a visualizar en el punto CSV. Una clase tipo test que tenga nombre, valor, unidades, límite alto y límite bajo. Hasta ahorita, hasta el momento, para fines prácticos, estoy creando esos récords manualmente en el código y lo único que cambia es el nombre. Se fijan, aquí estoy concatenando el nombre de la prueba con el index que va a estar barriendo todos los récords que yo le diga, desde 1 hasta el número de registros que yo le diga. Y al final, este es a través de la librería. Para poder nosotros instalar una librería, en la parte de herramientas de Visual Studio, podríamos visualizar donde dice administrador de paquetes NuGet y luego administrar paquetes NuGet para la solución. Podemos hacerlo desde consola, pero para mí, que soy más visual, es más fácil a través de esta ventana. Entonces, aquí nos aparecen todos los NuGet package. ¿Se fue el internet? Oh, creo que en mi máquina del tester no estoy teniendo conexión a la red. Bueno, lo voy a mostrar en el visual de mi computadora. Ahí sí tengo acceso a... Porque estos NuGet package se van al internet. Hay un repositorio de Visual en donde están almacenados todos los NuGet package o las librerías que podemos utilizar. De cualquier manera, ya tengo instalado el que necesito, el que les voy a mostrar como ejemplo, el que se llama CSV Helper, pero les quería mostrar cómo se visualiza toda esa set de paquetes. Aquí está, esta es una DLL que tengo en mi máquina principal y así es como se visualiza. Entonces, si nosotros, no sé, queremos una librería para TCP, aquí tipeamos TCP y nos aparecen todas las librerías que existen para TCP. ¿Sí? TCP.NET Core, TCP/IP. Entonces, algunas vienen en la parte de la derecha, viene abajo una sección que se llama URL del proyecto con unas ligas y generalmente ahí viene la documentación para usar esa librería. Entonces, ahí podemos ver el repositorio de hecho de la librería. Aquí, esto es todo el código fuente de la librería. Y aquí veo una carpeta que se llama examples, en donde veo dependiendo de qué necesite, ejemplos de cómo utilizarlo. Por ejemplo, Telnet Client, y aquí puedo ver qué directivas necesito, cómo puedo instanciar los objetos que necesito, etc. Es muy útil saber cómo poder usar estas DLLs. Por ejemplo, esta que se llama EasyTCP. Aquí viene, por ejemplo, cómo definir un server de TCP, cómo hacer actions, encriptar, etc. Entonces, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos, CSV. Entonces, aquí está la librería de CSV Helper que vamos a utilizar en el ejemplo. Pero eso es lo que les decía, que ya podemos utilizar todas estas herramientas que están a nuestra disposición para poder hacer lo que necesitemos. Para conexión a bases de datos también, SQL. SQL, Simple SQL, SQL Helpers, etc. Bueno. En este ejemplo ya tengo el package instalado. Aquí donde dice reference se instalan todos los recursos necesarios. Una vez que que instalamos el NuGet package, cargará todas las dependencias
para que pueda funcionar. Entonces aquí me va a mostrar todas las DLLs que instala al momento de cargar el NuGet Package, ¿vale? Entonces aquí ya la uso. Para usarlo escribo using CSV helper. Aquí creo una lista de records que son los que voy a manejar. Y aquí es donde se utiliza con el context manager using. Este viene del ejemplo. Realmente esto lo tomé del ejemplo que está en la documentación de CSV helper. De hecho vamos a buscarlo. CSV helper C#. Aquí está la documentación. ¿Cómo lo podemos instalar desde consola? Y lo podemos configurar, por ejemplo. Y aquí podemos tener nuestro objeto principal, que en mi caso lo llamé test, con los parámetros de un nombre de una prueba. Y aquí está para poder hacer el reader de los records. O sea, del path directo del archivo yo puedo leer todos los records con esta sección de código. Y para escribirlos o para hacer un write, por aquí viene también writing a CSV file. Para escribirlos, pues ya tengo nada más mi lista de objetos y los escribo con esta parte de código. ¿Va? Necesitamos un stream writer primero para poder acceder al archivo y ya después ese mismo stream de writer lo utilizamos para que nuestro CSV writer pueda escribir todos los records en una sola línea. ¿Se fijan? Esa es otra funcionalidad útil. Y pues aquí es como lo tengo así, tal cual. El archivo se va a guardar en C temporal datos.csv. Una vez que yo mando llamar a ejecutar la variable a la función createTable. Para poder hacer externos estos métodos a la DLL C++ y por ende a la DLL, al script de BTBasic, nos pide aquí en la presentación crear una interfaz. ¿Qué es una interfaz en C#? Bueno, es un concepto muy profundo, pero para fines prácticos vamos a decir que, bueno, una interfaz es como un contrato, ¿no? O sea, se define de esta manera con la palabra interface, y lo que le vamos a decir es que cualquier objeto que implemente esta interfaz o que derive de esta interfaz tiene que tener estos métodos, ¿sí? Y esto es porque a través de estos métodos es como vamos a hacer posible o visible, bueno, más bien a través de este mecanismo vamos a poder hacer visibles estos métodos desde C++, ¿sí? Tenemos que ponerle este de aquí, interface, comType interface, y tenemos que poner los dispatch IDs en los métodos que queramos exportar. En este caso son todos los que quiero exportar de mi DLL de C# para que sean visibles desde C++ y por lo tanto desde BTBasic. Otra cosa que nos pide, que se nos pide, realmente cómo estaría funcionando de manera esquemática este mecanismo es del BTBasic a través del mecanismo de C++ que ya vimos, llamaría al proyecto de C# a través de una interfaz, ¿sí? Para ejecutar las funciones o los métodos. Y aquí nos dice cómo agregar esta interfaz. Damos clic derecho en el nombre del proyecto, agregar nuevo elemento, y en la lista de elementos que nos aparece seleccionamos interfaz y la llamamos con el nombre que nosotros queramos. Yo le puse el mismo nombre de mi clase principal seguido de la palabra interface para poder diferenciar ese código. Y pues aquí está todo este código. Otra cosa que nos pide es habilitar el COM interoperable. Esto nos permitirá también exportar
que la exportación se haga a través de un objeto COM de Windows, no COM de puerto serial, sino un objeto COM ActiveX de Windows. Eso es a través de las opciones del proyecto, propiedades, y en la parte de compilación, hasta abajo, registrar para interoperabilidad de COM. Habilitamos ese checkbox en la parte de compilación, aquí, este checkbox. Y a su vez, en aplicación, en donde dice información de ensamblado, también habilitamos este checkbox, hacer visible el ensamblado COM. Por defecto no vienen habilitados, así que esta parte hay que hacerla para poder exportar nuestra DLL a C++. Aquí. En la parte de aplicación, información de ensamblado, hacer visible el ensamblado COM. Y ya, con eso ya podemos, al momento de compilar, nos va a generar un archivo .csv, hoy nomás, .tlb se llama. Y ese es el que nosotros vamos a importar desde C++. Vamos a continuar. Una vez que compilamos, nos genera el archivo .tlb que les mencionaba, además de las DLLs, junto con todas las dependencias que nosotros tenemos. Y lo que hacemos es copiar esos archivos a una ruta que yo definí. ¿Para qué? Para tenerlos juntos nada más. Una vez que compilamos la DLL de C#, copiamos todos los archivos a esta ruta. Y también tenemos que hacer lo mismo para la DLL de C++ que vamos a generar. Otra cosa importante es que para poder tener esta compilación correcta, tenemos que abrir el Visual Studio con permisos de administrador. Ahorita yo lo abrí sin permisos, entonces si yo quiero compilar esta DLL, me va a decir que no tengo permisos. No se puede anular el registro del ensamblado, acceso denegado. Asegúrese de que esté ejecutando la aplicación como administrador. Acceso denegado al registro solicitado. Entonces yo tendría que cerrar mi aplicación y volver a abrir el Visual con permisos de administrador. Volver a cargar la DLL y ya me dejará compilar. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos a 1 hora, entonces vamos bien, creo. ¿Cómo van hasta ahorita? ¿No se están durmiendo? ¿No los aburro mucho con mi explicación? Son muchas cosas muy de repente que se tornan un poquito tediosas, pero pues al final el resultado vale la pena. Listo, entonces aquí ya podemos compilar nuestra DLL. Listo. Entonces dice que ya se generó el proyecto correctamente. Y aquí nos pone el archivo de salida. El archivo de salida que necesitamos. Si vamos a esta ruta, aquí ya tenemos todas las DLLs que nos generó. ¿Sí? Y aquí está la DLL principal y el .tlb que vamos a necesitar nosotros. ¿Sí? Va, entonces, ¿qué sigue? Hay que registrar este TLB file, nos pide registrarlo para poder, digamos, instalarlo de manera global en Windows y que pueda ser utilizado no solo por las DLL C++, sino por cualquier otra aplicación. Y para registrarlo hay que volver a abrir, hay que abrir el CMD, en línea de comandos, pero como administrador. Es importante que lo hagamos como administrador para que nos deje registrar este .tlb. Y vamos a la siguiente ruta, C Windows Microsoft.net Framework 4.0.30.319. Una vez que estamos ahí en esa ruta, ejecutamos el comando reg asm, la ruta de la DLL,
y estos parámetros, codebus, codebase y TLB. Una vez que hacemos esto, nos dice el siguiente mensaje: la exportación del ensamblado. Este es un warning que nos aparece, siempre nos va a aparecer, pero solo es un warning. O sea, mientras nos aparezca la exportación del ensamblado del archivo TLB y el registro de la biblioteca de tipos se realizaron correctamente, es porque estamos del otro lado. O sea, ya podemos usar esa DLL desde C++. Como les decía, yo ya copié esas DLLs a la carpeta de C, DLL, aquí están todas, además de la de C++. Se fijan, aquí está la de .NET y aquí está la de C++, que ahora voy a modificar o explicar la modificación. Lo que se tiene que hacer es modificar el proyecto de C++ para poder llamar ahora sí a esta DLL de C#. Entonces, lo que tenemos que hacer es, al inicio del archivo cpp, que sería este, vamos a importar ese .tlb con esta directiva. Gatito import y la ruta de ese archivo .tlb. ¿Okay? Esto para que podamos nosotros cargar los recursos de esa librería. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que agregar estas instrucciones para inicializar los recursos que necesita la máquina para poder llamar a .NET, digamos, para poder abrir la puerta a .NET desde CPP. Aquí los tipos de datos cambian un poquito. Las variables de string son un tipo de dato que se llama bstring. Y aquí definimos la que va a ser nuestro resultado, y si hay algún error, definimos también la de error. Y de momento las inicializamos con un valor nulo. Y es lo que nos dice esta parte de aquí, agregar estas instrucciones. Y la parte divertida con la que me topé es ahora cómo lo llamamos, cómo llamamos a las funciones. Ya en la ejecución de las funciones, en el if, tenemos que hacer, por ejemplo, en createTable. Entonces aquí se fijan, le agregué la función createTable, y en createTable el primer parámetro que yo voy a tener es el número el primero y único, es el número de records que yo quiero que se generen, ¿no? Y ahora sí, para llamar a la DLL, este es para inicializar el objeto, para instanciarlo, digamos, es de este modo. Este nombre es como lo tenemos en .NET, el namespace. El namespace, ¿cuál es el namespace de .NET? Vendría siendo este de aquí, namespace. Así es como lo vamos a reconocer y ponerlo aquí. Y después, dos puntos, y ahora la interfaz a través de la cual vamos a acceder. Este sufijo de ptr lo pone por defecto el C++. ¿Sí? Entonces, este nombre hasta interface tiene que coincidir con el nombre de nuestra interfaz. Aquí, Si registramos correctamente esta parte, la DLL de .NET nos lo va a reconocer en automático. Entonces, se fijan, si yo pongo dos puntos, aquí nos va a reconocer en automático este pointer que necesitamos. Y es el apuntador a la interfaz. Y para poder decirle cuál es el constructor de la clase, digamos, igual, el namespace y la clase principal, el nombre de la clase principal, del objeto principal, que sería en la DLL de .NET Entonces, aquí mi clase principal implementa esta interfaz. ¿Y qué quiere decir que implemente esta interfaz? Que tenga que tener las funciones que yo le definí en la interfaz. createTable, getNumberOfRecords y readRecord. ¿Va? Solamente son tres. No importa el orden, o sea,
Yo puedo tener este al final, este al inicio, no importa. Siempre y cuando tenga implementados los 3 métodos en mi clase principal, va a funcionar. Así es como se manda a llamar. Así es como se manda a llamar el objeto. Y ahora sí, a través de este apuntador P, yo puedo acceder a los métodos de la DLL de C#. Tenemos createTable, getNumberOfRecords y readRecords, aquí está abajo. Entonces, si se fijaron aquí, en readRecords, como les decía, el tipo de dato de string cambia a BSTR. Y para eso nos sirve esta librería como útil, para poder convertir los strings a bstring como lo necesitamos. Y viceversa. ¿Sale? Y entonces, una vez que ejecute esta función, me regresa un string vacío, más bien un string vacío. Me regresa un void, por eso no tengo nada aquí. Entonces, aquí ya ejecuta la función ya en C# y crea el .ccb con el número de registros que nosotros le decimos. Me devuelve al final un -1 y regresa un string. Y a la variable de retorno de string le asigna el string table was created. Al final liberamos los recursos del objeto y lo asignamos a null. Y lo que también nos pide es al final de la DLL, call function, ponerle esta instrucción, co-uninitialize. ¿Ya? Aquí en return 0 tenemos que siempre retornar 0 para indicar al BTBasic que la ejecución se efectuó correctamente. De lo contrario, BTBasic podría tomarlo como internal errors y podría hacernos que se congele o regresarnos un internal error. Lo mismo para getNumberOfRecords. GetNumberOfRecords, igual, instancio el objeto y llamo a la función getNumberOfRecords, la devuelvo en un entero y ese entero es el que voy a poner en la variable de return string. Como es string, aquí lo estoy convirtiendo de entero a string con ese print. Al final devuelvo un -1 en iResult. Y para leer el registro, aquí ya tengo 2 argumentos. En este no tenía ningún argumento, por eso no hice ningún llamado a bstokens. Y aquí ya tengo 2 argumentos. Que serían el nombre de la columna que quiero buscar y el index. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, 5 datos de pruebas. Entonces yo digo, yo quiero obtener el name del index 0. Quiero obtener el value del index 1. O quiero obtener el límite alto del index 4, digamos. Y lo que hace esta parte del código es ir a los datos y hacer el filtro correspondiente. Entonces recibo el argumento, el nombre de la columna, el index. El index, como BTBasic siempre va a mandar los argumentos como string, como lo habíamos visto antes. Por eso yo hago la conversión aquí. Para eso tengo que asegurarme de que el primer argumento siempre sea un número. ¿Sí? De lo contrario, mandará excepción y entrará esta parte de aquí, en donde me regresará un mensaje de error. Bueno, aquí no está regresando un mensaje de error, pero la variable de esta return string la puedo asignar aquí, para que el error lo pueda yo ver en esta variable. Pero me devuelve un -300 en el iResult, en la variable de retorno entera. Y listo, entonces de este modo ya tengo mi DLL de C++ que llama a los recursos del
de C Sharp, de la DLL de C Sharp para poder ejecutarse. Igual, compilo esta DLL y la copio al folder donde está la otra. Entonces, se fijan, aquí ya las tenemos, las dos. Y el ejemplo para poder probar esto se llama Create Reader, CSV Reader Sub. Entonces vamos a abrirlo. Y para BTBasic, pues es como si yo llamara una DLL normal. Aquí ya lo tengo como funciones. Entonces, como ya sabemos, definimos el path, cargamos la DLL y hacemos el DLL call con el método createTable, pasándole el número de registros. La tengo que convertir a string porque siempre se los manda como string. Como si recuerdan, la variable de parámetros siempre es un string. Y son los que vienen separados por un delimitador. ¿Sí? En este caso, como definí el limitador pipe, por eso tengo que concatenarle este delimitador. Entonces, esto creará la tabla con los registros. Esta otra función me va a traer la cantidad de registros. Y por ejemplo aquí en read record le voy a decir qué quiero obtener y en qué índice, qué nombre de la columna y en qué índice. Entonces aquí se ejecutan ya las tres funciones. Voy a decirle que cree una tabla de 40 registros. Este me va a traer el número de registros. Bueno, lo va a imprimir, realmente son subrutinas que van a ejecutarse internamente en el BTBasic. Y aquí le estoy diciendo que me traiga el nombre del index 14 en la tabla de registros. Entonces vamos a poner algunas pausas para poder ir siguiendo la ejecución. Entonces ahí dice que ya se creó la tabla, ejecutó la primera parte, y si recuerdan la tabla se generaba en una carpeta, en una ruta que se llama C temp datos. Entonces podemos ir a la ruta C temporal y aquí está datos. La fecha de hoy a las 12:14, que es hace un minuto, y la abrimos y ahí se generaron ya los 40 registros, desde el R100 hasta el R1039. Entonces, el siguiente método me va a obtener el número de registros de los datos, y por último me va a obtener el nombre del registro número 14. Entonces ahí me dice record of name at index 14 es R1014. Entonces, del 0 al 14. ¿Sí? Entonces, el index es incluyendo el 0. Entonces, por eso está regresándome este valor. Entonces, del 0 al 14 me regresa este valor. Si yo quiero, bueno, ahorita todos tienen la misma información, tanto en value, en units, en high, en low. Pero si yo quiero, por ejemplo, que me devuelva el low en el registro 14 igual, me va a devolver el límite correspondiente. ¿Sale? Entonces, este es un ejemplo que pueden ahí descargar y ejecutar y practicar o extender si se necesita. Pueden trabajar no solo con archivos CSV, pueden ser archivos XML o dependiendo de la solución de su aplicación que necesite. Entonces, de ese modo, pues ya vimos cómo poder cargar DLLs de C# desde BTBasic. ¿Sí? Y si se fijan, como les decía, para el BTBasic es transparente, no tengo que indicarle en ningún lado que es una DLL de C#. Eso sí, estará llamando una DLL de C++, pero a su vez esta DLL estará llamando a los métodos de C#. Ese es lo que se conoce como wrapper.
¿Qué más? Continuamos. Otra de las cosas interesantes que se me hacen a mí es poder utilizar Python al al entorno de BT Basic. Pues ya saben, no sé si conocen el lenguaje Python, pero pues Python es un monstruo. O sea, Python se sigue desarrollando y sigue sacando cosas para muchísimas cosas. Inteligencia artificial, machine learning, análisis de datos, visión artificial, un montón de cosas que se pueden hacer y poder nosotros utilizarlo a través del BT Basic nos da una flexibilidad tremenda para poder hacer cosas. Entonces, con esta información, pues ya pueden ustedes empezar a hacer muchas cosas, se les pueden ocurrir muchas soluciones, a lo mejor que tienen a problemas que manejan actualmente, y pueden darle mucho valor a sus códigos o a sus Teslas en ICT. Bueno, lo primero pues es instalar Python en la computadora. Hay que habilitar estos checkboxes para poder instalar Python. También hay que instalar el Visual Studio. Realmente son instalaciones comunes de Windows, next, 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 next. Y vámonos. El Visual Studio Code es una herramienta también muy poderosa. También podemos usar Python con Visual Studio. Si nosotros queremos, de hecho, Visual Studio Installer. Si nosotros instalamos Visual Studio al inicio, nos aparecerá una parte donde viene también una instalación de Python, pero está muy enlazada con el editor, con el Visual Studio. Aquí está desarrollo Python. ¿Sí? Entonces instala una versión de hecho mucho más viejita del Python y y puede instalársele a través de frameworks como Miniconda o IronPython. Yo prefiero instalarlo por fuera y trabajarlo con el Visual Studio Code. Con Visual Studio Code. El Visual Studio Code nació como una herramienta open source, no para sustituir al Visual, pero sí para poder hacer muchas más cosas. Con Visual Studio Code podemos desarrollar para web, móviles, para Python, incluso podemos desarrollar para C# Visual Studio Code. Pero pues no tiene todo lo que ya ofrece el Visual Studio, como lo de los Nugget Package, con ventanas, todo tiene que ser a través de código, de línea de comandos, perdón. Bueno, una vez que instalamos Python, podemos verificar la instalación ejecutando esta instrucción en la línea de comandos. Python-version, podemos ver qué versión de Python tenemos instalado. Otra de las ventajas que ofrece el lenguaje es que es muy fácil de aprender. Si alguno de ustedes pues, ya lo han manejado, ya lo conoce, es muy fácil de aprender. Hay mucha documentación, muchos ejemplos. Y también, al igual que Visual Studio, hay muchas librerías que ya nos permiten hacer cosas. Ya no tenemos que inventar el hilo negro, como dirán por ahí. Hay algunas extensiones útiles una vez que instalamos Visual Studio Code para poder trabajar con Python. Hay un que se llama Python Extension Pack y ese nos permite, pues nos instala todo lo necesario para trabajar con Python. Depurador, bueno, en esta parte, una vez que instalamos Visual, para los que no lo conocen, Visual Studio Code, aquí tenemos nuestros archivos fuente. En esta parte de los cuadritos dice extensions, son todas las extensiones que podemos instalar a nuestro entorno a nuestro editor visual. Temas, si no nos gusta cómo se ve en este tema, lo podemos cambiar a para que se vea diferente. Y si escribimos aquí Python, se me olvidaba que no tengo internet, pero bueno, lo voy a hacer igual en mi computadora host.
Python. Nos pondrá todas las extensiones relacionadas con Python. Y este Python Extension Pack nos instala varias extensiones, como es la autodocstring, el depurador de Python para poder depurar nuestro código, y más herramientas, indent para poder hacer la indentación correctamente, porque Python es a base de, o sea, no es a base de llaves como C o C++ o C Sharp incluso, es a través de la indentación de código. Y eso permite pues que sea más legible. De hecho estamos preparando un curso bueno, son 2 cursos de Python para presentarlos a lo largo de este año. Uno es Python Fundamentals, donde se ven las bases del desarrollo en Python, el lenguaje, las variables, las sentencias de bifurcación, bucles, if, else, for, todo lo básico del lenguaje de programación Python, tipos de variables, crear listas, diccionarios, arreglos, etc. Y uno de Python para Test Engineers, que está más enfocado, más orientado a desarrollar para ingenieros de pruebas, en donde estaremos presentando un proyecto que estamos trabajando para poder correr scripts de Python desde una interfaz gráfica en donde nosotros podemos tener cuántas piezas han pasado, cuántas piezas han fallado, un tiempo de ciclo, etc. Se llama IBScripter. Y pues ese curso está más enfocado a eso, protocolos de comunicación está orientado a secuencias de ensamble mecánico, pero también se puede utilizar en proyectos de pruebas básicos, o que no tengan tanta interacción con instrumentos, como a lo mejor una flashing o alguna medición nada más de voltaje, etcétera. Pero como está orientado a ensambles mecánicos, la comunicación con el PLC es importante, y pues ahí se verán algunas formas de comunicación con PLCs, ya sea por TCP/IP, Modbus o un protocolo que se llama Open Protocol u OPC, que es muy utilizado en la industria para temas de industria 4.0, compartir información desde las máquinas hasta los servidores, etcétera. Bueno, después del comercial seguimos. Y bueno, realmente el Python Extension Pack ya nos instalará todo lo necesario. Entonces ya podemos hacer depuración, ya podemos trabajar con el lenguaje de Python. Visual Studio Code. Este es el tema. Este es una extensión de tema oscuro. A mí me gusta mucho trabajar con temas oscuros del visual. Bueno, en la carpeta que se les va a compartir, hay que abrirla con el Visual Studio Code para poder cargar todos los archivos. En File, Open Folder, podemos abrir la carpeta con todas las, incluso aquí vienen los códigos de BTBasic que estamos trabajando. Creo que para allá alguien quería preguntar algo, pero se escuchó muy bajito. Adelante. Sí, la versión community, perdón, a lo mejor ya es pregunta anterior, pero sí, la versión community funciona perfectamente para desarrollar las DLLs. Estoy viendo apenas el chat. Los archivos .python se reconocen con la extensión .py. Entonces, si yo quiero agregar un nuevo archivo, en esta parte de aquí puedo decirle agregar un nuevo archivo, test.py, y con esto ya se reconoce que es un archivo de Python. Print hello. Podemos depurar poniendo un breakpoint aquí y ejecutando en esta parte
en la parte superior derecha donde dice debug Python file, donde viene un pequeño bug pintado. Por default viene así, sin el bug. Eso lo que hace es que ejecute el código sin detenerse. Pero si nosotros vamos a debug Python file, al instalar las extensiones de depuración ya podemos depurar nuestro código línea por línea. ¿Sí? Aquí les dice para abrir una carpeta es con file, open folder, agregar un nuevo archivo en este iconito de aquí. Y ahorita voy a cargar a este que se llama MyScript. MyScript lo único que hace es que en un rango de 1 a 11 imprime esta cadena, hola mundo, concatenando el número de index y esperándose un tiempo de 100 milisegundos cada vez. Y al final escribe en un archivo que se llama respuesta.txt el contenido de finalizado para indicar que ya se ha finalizado. Y ¿cómo lo podemos correr desde VTBasic? Aquí tenemos nuestro script. Bueno, lo podemos hacer directamente desde aquí. Execute con la instrucción execute. Aquí viene en la presentación. Hay dos formas para poder ejecutar los scripts de Python. Uno es con la instrucción execute, y otro es con la instrucción enter. Ahorita vamos a ver las diferencias de una y otra. Bueno, con execute tenemos que poner el comando Python -u y el nombre del script, myscript.py punto y coma append. Estas son opciones del VTBasic para que no, si viene pintando ya algo la ejecución del test plan y se encuentra con esta instrucción, no borra lo que ya pintó en la pantalla, sino que le hace un append, pues, o sea, lo concatena. Entonces ahí está ejecutando la instrucción y si nosotros abrimos el archivo txt, bueno, edité este archivo, lo voy a guardar y obtenemos la respuesta. ¿Sí? ¿Se fijan? Finalizado. Entonces, ¿cómo sé que sí realmente lo escribió? Pues borramos el archivo de respuesta y volvemos a ejecutar desde el VTBasic. Rule. Ahí está. Execute. Entonces, volvemos a abrir el archivo de respuesta y ya vemos que ya lo tenemos. ¿Para qué nos sirve esto? Para realmente si queremos nosotros devolver datos desde el Python hacia el ICT, lo podemos hacer a través de archivos, ¿sí? A través de archivos de texto. Otra opción puede ser a través el enter. Entonces, como veíamos, la otra opción para ejecutar script de Python es con el enter. Enter, Python -u, el nombre del script, y hay que concatenar un pipe y dos puntos, y en una variable de respuesta podemos obtener un dato. ¿Qué es ese dato? Vamos a verlo. Entonces, de hecho aquí tengo unos scripts que se llaman Python with execute. Entonces, aquí tengo un pequeño script en donde dimensiono una variable, imprimo desde VTBasic esta instrucción y ejecuto el script y leo la respuesta aquí. Y al final el print de VTBasic me va a decir qué es lo que leyó. Entonces así podemos tener en la variable de resultado datos de salida. Y así nos podemos comunicar entre el VTBasic y el script de Python. ¿Sí? Y la otra opción es Python with enter. Entonces, enter Python -u, MyScript, ERR para poder cachar un error si es que existe. De hecho, lo voy a imprimir.
Y en esta variable, en este arreglo, podemos obtener toda la salida de cada print que haga el Python, lo va a almacenar en una variable, en un elemento del arreglo T. ¿Sí? La desventaja que tiene es, voy a poner una pausa aquí, el enter es que no podemos ver la ejecución en tiempo real. No vamos a ver la ejecución en tiempo real, pero sí podemos obtener las variables. Si se fijan, ahí llegó la pausa, pero no mostró nada. Entonces, yo lo tengo que mostrar manualmente. ¿Se fijan? Y no lo hace en tiempo real. Es realmente lo que ya trae en las variables del arreglo. Entonces, también podemos comunicarnos a través del BTBasic y el Python con el enter a través de arreglos o dependiendo de los prints que hagamos. Si nada más necesitamos un dato, al final ponemos nada más un print en el script. Un print y listo. Y esa sería nuestra variable de salida. Vimos que nos mostró un error. Nos mostró una variable de error. Entonces vamos a ver qué significa esta variable de error. Para poder saber qué significa la variable del error, la función de BTBasic que se llama rrn 10.10.07 nos dice una descripción de ese código de error. Y no, realmente nos dice que nada más que se encontró un final del archivo en la lectura. Entonces realmente no es un error como tal. Simplemente lo podemos omitir. Y al final imprime todo, nada más. Entonces, pues ahí ya depende de las necesidades o de cómo lo quieran manejar, si con el execute o con el print. A mí se me hace más chido con el execute porque puedo estar viendo cada que imprimo algo cuando lo esté ejecutando. ¿Sí? ¿Qué más? Ok. Habíamos hablado de las librerías o los paquetes. Hay un comando que se llama PIP, Python Install Package, que son el significado del acrónimo. Y con este pues podemos instalar cualquier paquete. Por ejemplo, hay uno que se llama Pretty Table para poder, de un arreglo de datos, imprimir una tabla, tal cual, en un formato muy bonito, digamos. Y pues realmente lo que tenemos que hacer es llenar la tabla con datos y ya podemos, este es el script, y ya podemos imprimirla. Solamente para visualización. Entonces, igual con el execute, y en vez de ejecutar este script, vamos a ejecutar Pretty Table. Ahí está. Y ahí podemos ver una visualización más clara de nuestra tabla. Y como esa librería hay muchas otras que permiten hacer varias cosas. Hay una que me encanta que se llama Multiprocess, que es para trabajar la multitarea. Seguramente como ingeniero de ICT de repente nos piden o nos preguntan, oye, ¿se puede bajar el tiempo de ciclo a este proceso? ¿Se puede bajar el tiempo de ciclo al ICT? Pero ya está el test plan tan optimizado que es muy difícil bajar aún más el tiempo de ciclo. Entonces, a lo mejor con multiprocess podemos buscar tareas que se hacen secuencialmente para poder ejecutarlas en paralelo y ganarle un poquito más al tiempo. En este ejemplo se tienen varios procesos, ¿no? Vamos a abrirlo. Para instalarlo es con pip install multiprocess. Todos los paquetes se instalan igual. Nada más necesitamos saber el nombre del paquete y lo instalamos tal cual, como con pip install y el nombre del paquete. Pip install y el nombre del paquete. Entonces vamos aquí al ejemplo. Este es un ejemplo muy interesante. Multiprocess test. Entonces, en este ejemplo estamos simulando 4 procesos, 4 tareas que
simplemente son un for desde el 1 hasta el 100 en donde se imprime operación, el nombre de la tarea y el índice. Y me espero un tiempo de, aquí en este caso son 15 milisegundos. Son 15 milisegundos, ¿para qué? Para que cada tarea me dure 1.5 segundos al momento de ejecutarse. Entonces, bueno, para los que no estén tan familiarizados con Python, yo puedo definir funciones en Python tan fácil como escribir la palabra def y el nombre de la función. ¿Ya? Si no quiero recibir argumentos, simplemente abro y cierro paréntesis y el 2 puntos me indica que aquí inicia la función. Y con indentación escribo todo el código. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos 4 procesos que hacen exactamente lo mismo y se tardan exactamente lo mismo. Entonces, aquí tengo una forma de recorrerlo de manera secuencial, en donde pongo a correr un timer y ejecuto las tareas de manera secuencial, que la mayoría que a lo mejor el ICT lo maneja así. Y completo la tarea. Al completar la tarea me imprime el tiempo que se tardó al ejecutar los 4. Y de la librería de multiprocess puedo ejecutarlo en paralelo. Entonces necesito definir mis 4 procesos, pasándole a cada uno el nombre de la función que voy a ejecutar para cada proceso. Y aquí los pongo a ejecutar. Esto se corre al mismo tiempo. Esto empieza a ejecutarse al mismo tiempo, ¿no? Y con estas instrucciones simplemente espero a que todas terminen. El join se queda esperando hasta que termine la ejecución de dicha tarea. Y al final pues imprimo un mensaje con el tiempo que se tardó. Voy a empezar primero a correr de manera secuencial la tarea, la ejecución, para que vean la diferencia. Para correr scripts directamente desde el Visual Studio Code, tenemos que abrir una nueva terminal. Nos vamos a la parte que dice Terminal y New Terminal. Y nos abrirá una consola, una línea de comandos en la ruta en donde nos encontramos. Ya no tenemos que movernos. Y para ejecutar scripts, directamente escribimos Python y el nombre del script. Process test. Entonces ahí empieza la ejecución. Si se fijan, empieza con el proceso A, luego el proceso B, después el proceso C y al último con el proceso D. Y nos dice que tardó un total de 16 segundos. Entonces, cambiamos la estrategia para correr en modo multiproceso o en paralelo. Si nosotros editamos el código aquí, nos aparecerá arriba una bolita blanca. Quiere decir que no hemos guardado cambios. Para poder guardar cambios en nuestro código, podemos ir a File, Save o Control S. Y ya, desaparece la bolita. Y con eso nos damos cuenta que ya guardamos nuestro código de Python. Entonces volvemos a ejecutar ahora la tarea en multiprocess y todas se empiezan a ejecutar en paralelo para dar un total de 5.1 segundos. Entonces, si se fijan, nos redujo mucho más de la mitad del tiempo. Y pues esto lo vamos a hacer ahora desde el VT Basic. Primero con sequential. Entonces, para correrlo, pues igual, execute python -u y el nombre del proceso, del script, perdón. Test.py. Entonces ahí igual, A, B, C. De hecho, no sé por qué aquí en VT Basic es más rápido, se tarda 6 segundos, cuando acá en Visual Studio Code se tardó 16 segundos. Qué raro, ¿no? Y si nos vamos ahora a cambiar la estrategia a que sea multiproceso y ejecutamos la instrucción,
Ahí está, 1.9 segundos. Si se fijan, bueno, ya me lo borró. Pero si observaron, las impresiones se hicieron de manera secuencial. Las impresiones se hicieron de manera secuencial, pero si se fijan, comenzó con el proceso C, luego el proceso B, luego el proceso A y por último el proceso D. Como que ahí el BT Basic se encarga, no sé, de ordenar las tareas o la ejecución de los procesos. Pero de todas maneras el tiempo sí es mucho menos. Sí lo ejecutó en paralelo, Pero desconozco por qué haya impreso en orden. Si se fijan aquí en Visual Studio Code, sí lo hizo conforme fue ejecutando. Pero en BT Basic, solamente las impresiones las hizo ordenadas. Pero el tiempo sí es mucho menos. Y pues ese es el ejemplo de multiprocess. Entonces, para que vean todo lo que se puede hacer con la integración con Python. Y pues este es el último ejemplo. Otra de las cosas que están de moda en la industria son los llamados API RESTs. No sé si tengan conocimiento o sepan a lo que se refiere este concepto de API REST. Los API REST son mecanismos de comunicación entre un cliente y un servidor web, ¿sí? Para poder mandarle información. Seguramente ustedes han abierto el Google Maps para poder ir a algún lugar donde no conocemos, ¿no? Entonces, al abrir Google Maps, el Google Maps hace un request a una API, a la API de Google, para poder obtener la información que necesita de los mapas, de localizaciones, de altitud, latitud, y poder visualizarlo en el mapa para que sea más entendible para nosotros. Entonces, eso es una API REST. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando entramos a una página y llenamos un formulario, seguramente al momento de darle enviar al botón, se estará haciendo el llamado a una API para poder guardar la información en un servidor o en una base de datos a su vez, al backend que le llaman, ¿no? Entonces, Python tiene librerías para poder hacer esto de manera muy sencilla. Una librería muy popular se llama Requests y a través de pocas líneas de código nosotros podemos consumir una API para obtener información, ya sea para obtener información o enviar información. Para esto pues se necesitan saber conceptos básicos de HTTP y de hecho muchas librerías que se manejan en la industria ya internamente hacen esto, hacen el consumo de las APIs para ciberseguridad, para conexión a bases de datos, directamente, como conexión a sistemas de trazabilidad, por ejemplo, también. Pero si nosotros requerimos hacer una conexión a través de una web API, por ejemplo, nos dan una especificación de qué endpoints o funciones necesitamos llamar, pues hacemos uso de esto, ¿no? De las librerías que ya existen. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un llamado a una API que se llama JSON Placeholder, que nos obtiene información fake o información solamente para probar. Inicialmente hay una API de Pokémon que trae información como para desarrollar juegos. Trae información de los Pokémon, pero se me hizo que es mucha información y mejor decidí utilizar esta otra que se llama JSON Placeholder para poder mostrarles las bases de esto, ¿no? Entonces, este es el código. Se llama API requests request test. Es este. Entonces aquí simplemente lo importo, la librería, y para hacer un consumo de una API le tengo que decir el nombre, la URL
De hecho, si yo copio y pego esto en el navegador, bueno, no me va a funcionar porque no tengo internet en esta máquina. Ah, de hecho no me va a funcionar porque no tengo conexión a la red. JSON placeholder es este. Oh, nos entrega información de tipo JSON. Ah, pero no me va a funcionar porque no tengo acceso a la red. Dejen ver si reiniciando la computadora puedo reconectarme al internet porque no sé por qué se perdió. O bueno, mejor lo voy a ejecutar desde mi máquina. Realmente la ejecución con BT Basic es igual. Es igual, de hecho aquí tengo un script que se llama get, que se llama request sub, en donde ya se ejecuta ese script, request test, siempre y cuando haya conexión a internet. Y la respuesta me la va a dar en 5 líneas, si se fijan. 1, 2, 3, 4, 5. En donde me entrega un status code. Los status code son los códigos de estado de la ejecución de la API. Generalmente 200 es una ejecución correcta. 404, no sé si han visto cuando de repente no puede cargar una página que dice error 404. Ese es un código HTTP estándar que significa que la página no fue encontrada. Y una vez después del status code, ya le tengo los datos que me regresa la API. Please. No carga todo. Aquí está. 2, 1, me devuelve estos datos. Es como información de un post, ¿no? Voy a copiar todo esto, pegarlo en y pues y aquí podemos depurar el archivo. Entonces ahí ya me obtuvo todos los datos correspondientes al to-do, el índice 2. El status code que me devolvió es un 200 y lo que va a hacer es escribir todos los datos en un archivo de texto que se llama respuesta. Aquí, esto yo ya lo puedo usar en NetBasic y ya lo puedo parsear y ya puedo tener los diferentes status code, user ID, ID 2, title. De esa forma, pues ya puedo comunicar de la API al NetBasic. Y, ok. Si yo quiero pasarle argumentos al script de Python, tengo que usar el sys, la librería sys del sistema. Sys.argb me trae los argumentos, una lista. Son todos los argumentos que yo le paso desde la línea comando. Voy a pasar a otro programa. Script. ¿Cómo le paso estos argumentos? Ahí, a través de la consola. Entonces, aquí, por ejemplo,
Lo que voy a hacer es imprimir este nombre. Siempre el argumento cero, el índice cero, va a ser el nombre del script. Mi argumento cero. El nombre del script que yo estoy. MyScript, y lo pongo Daniela. Pues aquí ya lo imprimo. Ok. Entonces, de este modo podemos pasarle los argumentos que queramos al script, y desde BTBasic, pues es igual, simplemente después del script pongo los parámetros separados por space. Sí. Hola. Nada más me imprimió. De hecho, y pues en esencia es todo. Y voy a ir cerrando el IB Training para empezar con las preguntas y tener tiempo de responderlas. Tenemos 5 minutos más o menos para resolver las preguntas que tengan. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, corrección, porque también puede ser que me haya equivocado en algo, no soy perfecto. Adelante, es el momento de compartirlas. Adelante con preguntas. Si gustan, ahorita pueden escribirlas en el chat o abrir sus micrófonos y preguntarle directamente a Ángel. Por mi parte, no, sería nada más la práctica, ¿no? Ya que estén practicando, ya los molestaré con dudas. Claro que sí. De hecho, ahorita ya les mandé por ahí a los que ya tenían registrados un correo donde les comentamos que se les va a mandar la grabación en unos momentos más, ya que la descarguemos y todo, se las mandaremos. Excelente, gracias. Y también pues les pedimos por ahí su apoyo con una encuesta pues para seguir mejorando estos espacios. Igual la voy a mandar por aquí, ya la deben tener por correo y de todos modos mando aquí el registro nuevamente porque vi personas que no tengo registradas. Entonces, quienes no están registradas se pueden registrar ahí para yo tener sus datos y así poderles mandar a ustedes también la grabación. Entonces, además de esto, pues no sé si queda alguna otra duda. ¿Algún comentario que le quieran hacer a Ángel también sobre su entrenamiento? A ver, están levantando la mano. Aarón, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Aranza. Ángel, buenos días. Días. No, pues para mí ahora sí que es muy revelador todo esto, ya que no vengo desde la parte ICT, es muy bueno ver cómo se pueden hacer pues interacciones alternativas, ¿no? Con el mejor código más conocido. Pregunta, eh, ¿les ha tocado alguna vez interactuar con instrumentación como algún digitalizador u osciloscopio externo mediante Python a través del ICT? A través del ICT, no, lo único que hemos hecho es interactuado con una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, y esto es lo que hemos hecho con interacción desde Python, pero no fue para ICT. Lo otro que Órale, hemos hecho es interacción con PLCs a través de librerías de Open Protocol, se llama el OPC, el PC OPC. Server. Ajá. Y para ejecutar scripts de secuencias de ensamble. Ok, pero por lo que Así veo, es, por cómo lo manejas, se ve que es viable, ¿no? Manejar cualquier instrumento es por viable, comunicación GPIB. es correcto. De hecho, hay una librería de Python que se llama PyVisa. Ya ves que muchos instrumentos se conectan a través del protocolo de Visa. Y de Visa, no es PyVisa. Y puedes controlar cualquier instrumento que soporte Visa, RS232, GPIB o USB.
Órale. No, pues eso abre la posibilidad a muchas alternativas, Ángel. Es Muchas gracias. correcto. Sí, no hay de qué. Gracias. También, Enrique, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Sí, ¿qué tal, Ángel? Mencionabas que la licencia de Keysight para habilitar el DLL estaba a partir de las versiones 8 punto y cacho, ¿no? En adelante. Pero tengo instalado la versión 10.20 y revisando en CodeWord no tengo habilitada el DLL. ¿No? No. Pues ahí sí, ahí sería entonces pues de ver con quien te vendió el ICT o sí, quien vendió Pues es la licencia de desarrollo. ok, entonces, pues igual ahí podrías ver que te la activen. Yo creo que debería, no sé, activarla. Pero ya sería directo con preguntar con Sí, Keysight. sería directo con los inges de Keysight. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Gracias. ¿Alguna última pregunta para cerrar? Bueno, me parece que es todo. Igual ya saben, por ahí pues tienen nuestro contacto. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar por medio del correo e incluso por redes sociales. Y aquí nos pregunta la presentación de PowerPoint, también nos la van a mandar. Sí, Ay, perdón, Ángel. perdón, Aranza. Sí, se les hará llegar la presentación por email, ¿verdad, Dani? Sí, por email. La presentación. eh, Sale. Entonces también se las compartimos junto con el link en un ratito más. Y pues les decía, cualquier duda igual después de esto, estamos abiertos y a su disposición para contestarles, ¿sale? Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, Ángel, por el tema.